La cultura es segura. Bueno, o eso dicen. Después de un año con la mayoría de espacios culturales cerrados, sigue sin haber un consenso sobre la seguridad de estos eventos. Porque no solo la hostelería lo está pasando mal. Salas de conciertos, de cine, de teatro, de exposiciones han visto cómo las medidas de seguridad suponían un cierre que en ocasiones ha sido definitivo. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativas existen? ¿Se pueden sustituir los eventos presenciales por los digitales? ¿Acaso la cultura no es un bien necesario? ¿Los trabajadores del sector no son esenciales? ¿Qué panorama cultural quedará en nuestro país cuando termine la pandemia? Dentro, Gameplays. Qué triste estoy, Darío. Estoy triste, te lo tengo que decir, esto es así. ¿Y eso? Pues porque a mí me gustaba ir a los poguitos, un poquito de... ¿Sabes a qué me refiero? ¿Lo echas de menos? Pues bastante, tío. Pero yo echo de menos... Una pegatina, su mago de Oz, sus tetas cortos. Las pequeñas... Es broma, los pequeños detalles. Como que se te pegue el pie y te cueste levantarlo. Exacto, exacto. Pensaba que ibas a decir que se te pegó otra Las zapatillas blancas que no acaban blancas, por ejemplo. O sea, pequeños... No lo grande, sino lo pequeñito es lo que me hacía feliz. Los pequeños detalles. Claro. En plan de, ya esto blanco de aquí, pues no sé qué es. Claro, esos son los pequeños detalles que importan. Pero bueno, hoy vamos a traer fuera de cachondeos un tema que nos está ocupando a todos, ¿no? Porque al final todo el confinamiento se han dedicado a entretenernos a nosotros y ahora, ¿con qué les estamos pagando a nuestros artistas? Dentro, el vídeo que tenemos preparado para hoy. Dentro de nada será el cumpleaños del COVID-19. Para decretar el estado de alarma. Esa pandemia que vino para poner nuestra realidad patas arriba. 2 días llevo, no puedo más. Desde entonces son muchas las medidas gubernamentales. ¿Qué hacer cuando tampoco se puede hacer mucho fuera de casa, sin hostelería, gimnasios, espectáculos? Que han afectado a distintos sectores económicos. Y uno de ellos... Oye, que el lunes inauguran la exposición de la que hablamos. ¿Te apetece venir conmigo? Es la cultura. Formamos parte de un sector que supone el 3,8% del Producto Interior Bruto y que crea más de 700.000 puestos de trabajo. Las medidas son distintas en las distintas comunidades autónomas, pero en muchos rincones de nuestro país, las salas de conciertos, de cine y de teatro llevan meses cerradas o con medidas que hacen que casi no les salga a cuenta abrir. En otras, sin embargo, sí que pueden celebrarse conciertos, recitales o pases de teatro. Y el concierto de Rafael ayer en Madrid ha generado cierta polémica por el aforo permitido. 4.300 asistentes. Es el espectáculo más multitudinario en España durante la pandemia. ¿Es esto justo? Lleve la mascarilla correctamente ajustada, tapando nariz, boca y barbilla. ¿Se deberían seguir celebrando eventos culturales? Estamos aquí para visibilizar que el mundo de la cultura, los espectáculos y los eventos está en alerta roja. ¿En qué punto está la industria? ¿Es la cultura segura? Y por último, y no por ello menos importante, ¿cuándo volveremos a irnos de festivales? Deshinchada estoy. Hemos dicho antes música, o sea, hemos hecho como esa apología al mundo musical, pero bueno, teatros, es verdad, espectáculos, cines, las salas de cine. Ay. Cosas. No, yo tengo un nudo en el estómago ya, Darío. Te lo juro, la hernia de hiato sube y baja, esto es un espectáculo. Nos hemos rodeado de una mesa excepcional, llena de creadores y, bueno, on the front y on the back, pues para que tú lo sepas. Empezamos por ella es Sandra del Aporte, es cantante. Hola. Bueno, eres conocida, muy conocida. Bueno, yo te conozco. Estoy triste también, como tú. ¿También estás triste? Sí, ya soy menos conocida. Y cada día un poco menos. Empecé y de pronto... ¿Pero tú estás no sé currando qué decir. ahora o algo? Bueno, No, pero, o sea, quiero decirte, imagínate, ¿te has tenido que buscar otro curro? No, por ahora eso no. Ah, vale. He estado to the limit, porque mis ahorros to the limit también. Y bueno, por ahora no tengo que currar en otra cosa, pero mis aventuras económicas no pueden ser muchas. Ya no puedo comprarme cosas. Últimamente como arroz, solo. Ah, vale. Bueno, o sea, estoy ahorrando, estoy como mirando mucho mis gastos. Hombre, desde RTV ahora te damos un paquetito de galletas Bullón, excelentes. Bueno, Luis Fernández, él es representante del sello discográfico Sonido Muchacho y también es músico de Los Punsetes. Sí. ¿Cómo estás, Luis? Pues la parte de Los Punsetes, como ella dice, pero luego lo otro un poquito inventando. Al final lo que hacíamos con, aparte de discográfica, llevar un montón de artistas que todos están en la misma situación y lo que hacemos es un poco, pues,
acompañarles. Haces en TED ese sentimiento. Talks y cosas así para Totalmente, animarles. Totalmente. se Psicólogos, animan. algunos sí, algunos no. Ya me han dicho que por aquí vino Diego también. Hombre, de Carolina, y Diego vino un no estaba poco- muy animado. Vino un poco... Sí, sí. Pero luego Gerba sí, por ejemplo. Anda, es verdad. Gerba también lo llevas tú. Oye, llevas a muchas personas. Estaban... Luis. Luego te doy mi teléfono. Todos Que ahora distinto quiero hacer música por si acaso. Tienes monopolio. En el Zoom tenemos a Lidia Alonso de la plataforma Alerta Roja. Bueno, pues se dedica a producción en conciertos, festivales y eventos. Lidia, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos bien, pero bueno, estamos bastante fastidiados por todo lo que está pasando y luchando porque queremos volver y queremos demostrar que la cultura es segura y que es un bien esencial que no podemos perder. Por otra parte, Carlos Domínguez Pitti, fundador del festival O Marisquiño. ¿Qué pasa con ese festival, Carlos? Bueno, pues es un poco en la misma situación, ¿no? Mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. O sea, cuando creíamos ya que teníamos ya un poco una visión más optimista, parece que hay nuevas olas, ahora parece que se vuelve a ver todo mejor, trabajando en 3 escenarios diferentes, sin público, con un aforo muy limitado, como era antes, que es el menos probable. Vaya, Carlos. Bueno, animado no sonaba, desde luego. No. Carlos, no suenas animado, no suenas esperanzado. Bueno, o sea, no sé, es no la sonrías situación si que no nos quieres, toca. Carlos, no sonrías si no quieres. Acepta tu tristeza. Acepta tu tristeza. Y bueno, y en representación de actores, actrices, ha venido hoy Ana Rujas. Ella es actriz, pero bueno, también está inmersa en muchos proyectos porque yo la sigo en redes a ella y a Claudia Costafreda sí. y Mi estáis compañera. metidas en un proyecto Sí, ahora. yo la verdad que tenía que deciros que voy a arrojar un poquito de luz porque dentro de todo el teatro no ha ido tan mal, tengo que decir. ¿En Madrid? En Madrid, sí, en Madrid y bueno, en otros sí, bueno, claro, en otras comunidades está todo cerrado, pero en Madrid no ha ido tan mal, está funcionando, están llenándose y también hay mucha gente joven yendo implicada. al teatro. Sí. Entonces, bueno, que en ese sentido un poco de esperanza. Nosotros éramos una compañía de 13 personas que hemos estado haciendo Marat Sade en el Español, en Matadero. Y no hemos parado ni una vez, ¿no? Y hemos llenado y bueno, pues, que también contar eso, ¿no? Porque también contar está claro. Sí, a ver, claro, que luego estos a lo mejor también nos están viendo desde, pues eso, desde Andalucía, que ahora tiene unas restricciones de que a las 6 a casa, desde Barcelona, bueno, desde Cataluña o otros puntos de España, en los que a lo mejor la situación también es diferente a Madrid, ¿no? Sí, pero que claro, no se ha producido en ningún momento, pues eso, que nosotros no hemos tenido que parar. Claro, que habéis tenido que parar. Claro, y que no ha habido ningún problema. Entonces, bueno, que también un poco de que puede pasar que vaya bien, ¿sabes? Entonces, bueno, que para que lo sepan. Sí. Bueno, bien hecho ese claim. Bien hecho ese claim. Sí. Sandra, mucha hostelería, mucho turismo, que es lo que se habla aquí en España, pero ¿qué pasa con la cultura? Bueno, a ver, como decían ahí, es el 3,8 del PIB, que yo sé que la hostelería, hay muchos camareros, hay muchos hosteleros, hay mucha gente que se dedica a esto de una manera, pues desde hace muchísimos años, pero es que esto también. Mismamente de mi sello discográfico, mi road manager, mis técnicas de sonido, toda la gente que curra con nosotros está dedicándose unos a trabajar en hacer test COVID, fíjate la ironía. Sí. Otros han vuelto a vivir con sus padres, o sea, es realmente dramático. No es, o sea, los artistas son la punta del iceberg de todo lo que es la cultura, en el caso de la música y en el caso de, pues bueno, pues de la cultura en general. Y nosotros más o menos pues sí podemos tirar de ahorros que a lo mejor la gira de 2019. ¿Gira 2019? 2019. Ojo, yo sigo viviendo de la gira de 2019. Hombre, no fue mal entonces, Sandra. No, por eso, que yo iba al estrellato y pum, hostión, ¿sabes? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, pues es un drama. Y es un drama porque tampoco veo que haya ningún tipo de como de unión entre los artistas. Y ya no tanto entre los artistas, sino entre promotores, entre técnicos, técnicas, road manager, entre todo lo que converge dentro de lo que son festivales, música, salas, etc. No veo que haya como una convergencia y una lucha y como un programa de decir, os pedimos esto si se hiciera así podría ser perfectamente seguro y nosotros podríamos vivir y podríamos salir adelante y no teníamos que dedicarnos a otras cosas o volver a casa de nuestros padres a plantar tomates, ¿sabes? Entonces, siento que hay como una falta de unión en ese sentido y
y a lo mejor por eso pues estamos aún peor y también un poco invisibilizados e invisibilizadas porque no... En segundo plano. En segundo plano, porque lo de la hostelería lo veo bastante en televisión, en las noticias, etcétera, pero desde lo que ocurrió de la alerta roja en septiembre, el 17, no he visto muchísimo más movimiento y pedir ayudas concretas y pedir, por ejemplo, por lo menos que se regularice y que se permitan ciertas acciones, actuaciones y festivales, por ejemplo, para este verano, para salvarlo, de manera que sea segura y que sea rentable para esas empresas. Que permita trabajar a todos. Claro, justo. Luis, dentro de este apocalipsis en el que estamos, porque es lo que es a nivel cultural, está claro que han cambiado mucho las cosas. ¿De qué forma os estáis reinventando? ¿O cuáles son las alternativas que veis ahora viables? Bueno, o sea, al final un poco nuestro sector yo creo que es un sector que está en constante cambio, ¿no? De hecho, lo que decía ella un poco de la cultura segura, evidentemente, la cultura segura. O sea, creo que hay que decirlo con tono afirmativo, ¿no? Es decir, la guerra es segura, la guerra no es segura, pero la cultura, ya un poco dudarlo, es casi lo que te pone un poco en el contraste de decir, hostias, si se es tiene que igual hay decir, dudas, ¿no? Es porque hay dudas, ¿no? Es a lo mejor. Evidentemente, claro, la cultura también es no hay dudas de que sea segura o no. Lo que pasa es que ha afectado directamente al sector. Es decir, un sector que tiene, y gracias a Dios que estamos metidos un poco en el rollo también de cuanta más gente por metro cuadrado hay, mejor, como el fútbol, ¿no? Entonces es un poco lo que parece que va a salvar un poco la película, ¿no? Pero creo que cómo nos hemos ido reinventando. Sí, pues de muchas en tu caso formas. concreto. Al final, yo en mi caso éramos una agencia, un sello discográfico que saca música y llevamos artistas y lo vendíamos a festivales. Entonces, en el caso de nuestra empresa lo que hemos hecho es alquilar un teatro, lo que decía ella. En Madrid se puede. ¿Me ha contratado? Alquilamos, claro. ¿Primer concierto? Vamos. Entonces, porque alrededor un poco ¿Te del... has contado ahora hace 10 minutos cuando os habéis conocido? No. Vale. No. Estoy flipando. Hace poco, Hace poquito, Rápido, Sí, de repente era como nosotros que vendemos los grupos, pues ¿qué pasa? ¿Dónde podemos hacerlo? Las salas están cerradas, pues los teatros tienen aforo del 75%. Pues hemos montado una cosa de conciertos en Madrid Brillante, ¿no? Bueno, sobre todo es un poco por el concepto ese de salvar el culo, es decir, tienes a toda la oficina, la gente que trabaja en la oficina, los técnicos, los tal, no sé qué hacemos? Pues, y es que los grupos tienen que tocar. Sí, que los gastos están ahí, siguen Total, está sí. claro. Y dentro de que toda esta maraña que se está diciendo la cultura, ¿es segura realmente, Carlos? O sea, ¿por qué hay este estigma? ¿Se pueden hacer los eventos sin ser un foco de contagio? Todo es seguro o inseguro, dependiendo un poco de las normativas que apliques y el cuidado que tengas en aplicar la seguridad, ¿no? O sea, ¿realmente el metro es seguro? Pues probablemente estar en un concierto con el espacio de separación correcto, con las medidas correctas y con el aforo correcto y todo, teniendo en cuenta la situación que vivimos, pues puede ser más seguro que ir en el metro. ¿Ir por la calle es seguro? Pues depende, o sea, no hay unas normativas para circular por la calle específicas, o sea, yo creo que es todo seguro por las aplicaciones de la responsabilidad que tenemos para que sea segura, creo yo. Lidia, y desde la plataforma, ¿vosotros qué medidas habéis conseguido que se materialicen? A ver, que se materialicen, después del 17S, bueno, sí que hubo una mesa, compañeros de Madrid se pudieron sentar con el ministro de Cultura, etcétera, donde se presentó, por ejemplo, la guía de recomendaciones y directrices para la organización y celebración de eventos y espectáculos en lo que es el contexto COVID. Se han pedido una serie de medidas que realmente estamos viendo que caso nos están haciendo cero. Lo poquito que están dando no es suficiente. Estamos viendo, pues bueno, es que lo estamos viendo al día a día, que no está, los festivales están cayendo. Las salas de concierto, casi el 100%, están cerradas desde hace casi un año. Entonces, bueno, recientemente hemos tenido que presentar una queja formal al Parlamento Europeo quejándonos de que no nos están escuchando. ¿Y qué medidas más urgentes son las que no se están cumpliendo? Las medidas más urgentes son las ayudas directas, porque estamos hablando de más de 800.000 personas que están prácticamente sin trabajo, incluso mucha gente en la más absoluta ruina. Entonces estamos pidiendo ayudas directas y también el que nos dejen volver. Obviamente hay una pandemia, hay COVID, pero bueno, se ha demostrado que somos seguros
Y aparte es que nos tenemos que remontar a la misma OMS ha dicho que lo que es la cultura es un bien esencial, pero tanto para la salud física como mental. Y todo esto tenemos que intentar que todo el mundo lo vea y que las diferentes administraciones nos hagan caso. Total. Ana, ¿cómo crees que ha afectado al público esta temporada en la que se pueden hacer cosas como estabas diciendo antes, pero se pueden hacer muchos menos? A nivel de público, ¿cómo crees que eso va a afectar? A nivel más allá de lo económico, de aquí, de la Claro. Hombre, al público le viene de puta madre ir a cualquier sitio que sea salir de su casa. Claro, alejarse de esto. Y entonces, por eso yo creo que hemos llenado bastante el teatro, hemos llenado con gente más joven de lo habitual y era una obra que no era en principio que dices no es un público joven el que podría venir, pero ha venido más gente joven y yo creo que eso sí que, claro que ayuda. A mí me ayuda. O sea, es que es lo único que se puede hacer un poco, ¿no? Entre eso y tomarte una birra, tomarte 25 birras y ya, ¿no? Pero bueno... ¿Cómo está respondiendo la gente un poco, por ejemplo, en el festival que vosotros habéis montado? Pues la gente bien. Hay gente que entra, es lo que hablamos un poco, pues también hay gente que tiene reparos en el sentido de cómo me voy a afrontar, cómo voy a estar aquí. Pero luego la gente sale encantada, un poco porque te recuerda un poco a lo que era la normalidad y creo que eso es lo que habría que conseguir y un poco lo que habría que luchar, ¿no? Que dices, que ir a un concierto no sea de repente a un concierto, al teatro, al cine o no sea un hito. Total. Oye, Sandra, y por ejemplo los pequeños artistas, que ya no es a lo mejor tanto tu caso, pero ¿qué ocurre? Porque estamos aquí hablando todo el rato de las grandes compañías y de efectivamente grandes artistas que han podido subsistir desde el 19, pero todos los grupos emergentes que había, que estaban ahí despegando un poco, ¿qué pasa con ellos? Han hecho... Sí. Han hecho... Muchos han hecho... O se han separado o han decidido no hacer nada hasta vuelta. O sea, hablo de colegas, de gente cercana, no conozco la realidad de todo el mundo. Esto en Madrid, ya fuera de Madrid, porque Madrid en ese sentido está siendo un poco... Oasis. Más paraíso, porque sí, yo he ido a varios conciertos a lo largo de este año, pero al principio dices, no, venga, hay esperanza porque la vacuna, porque se va a poder, y dices, venga, voy tirando de ahorros o voy currando en otras cositas, poquito a poco, pero como se va viendo que la cosa se estira, pues como que la ansiedad se convierte como en pesimismo y el pesimismo se convierte un poco en desesperanza y eso es lo que hace que luego volver a la dinámica, ilusionarte, tener como esos alicientes, esos pequeños proyectos en los que te agarras y permiten como que el proyecto salga adelante porque psicológicamente quieres que salga adelante, pues cuesta más. A ver, yo entiendo que un artista más mainstream, mucho más grande que yo, se puede permitir, haya pandemia o no, venga, 2 años que no giro, que no toco, que no nada, pero... O sea, nosotros, desafortunadamente, vivimos básicamente de los directos. Nosotras y la mayor parte de la industria musical, porque de los streams pues es bastante caca. O sea que los streams... Los streams es poquísimo lo que se ingresa. Es poco, muy poco. O sea, no da para sacar adelante un proyecto, una agencia y todo un equipo, a lo mejor de 15 personas trabajando en un Bueno, y la proyecto. experiencia es un poco claro. O sea, la experiencia stream... O sea, yo cuando veía esos directos en confinamiento... Esos directamente... Eso habría que eliminarlo, eso es asqueroso. Eso es terrible. Eso directamente no cuenta. No cuenta, es que es horrible. Y a nivel creativo, ¿no os habéis atascado un poco? Claro, porque cada puto día ver lo mismo era como que ¿dónde está aquí la inspiración, sabes? Y bueno, en súper, yo qué sé, ¿no? Que bajabas y decías... ¿sabes? ¡Qué inspo más guapa! Esta señora va vestida de puta madre, ¿cómo me gusta? No, ligabas ahí, yo qué sé... Entre botes de garbanzos encontrás Claro, no, era lo que podía pasar, ¿no? Bueno, no sé, me hacía gracia pensar... Bueno, yo escribí bastante sobre esas cosas porque... Era lo único que me inspiraba un poco, ¿sabes? Ah, vale. Es que le iba a preguntar una cosa a Piti, pero se la pregunto después, porque íbamos a hablar un poco del futuro y de cómo se estás organizando los espacios. Pero no te preocupes, que te voy a poner primero, Piti, un vídeo que te vas a quedar de un cuajero. Grey Trash. Chicos y chicas, ya sabéis que canta, yo soy el follona. Que me gusta el baile, que soy muy buena persona. Pero no me gusta que os vengáis a criticar, solo a criticarme a mí. Que prometo que bailaré en todas las fiestas. Hola, buenas tardes. Es Follana, aquí el presidente de Warner Internacional.
Le llamaba porque, bueno, he estado escuchando la versión esta que has hecho de Bad Bunny y la verdad que nos ha gustado muchísimo. Entonces queríamos plantearte la opción de hacer una gira junto a Bad Bunny en 2022. Hola, buenas tardes. Aquí Martín Scorsese, el director de cine. Te llamaba porque hemos escuchado la canción esta de Yo soy el follano, soy buena persona, etcétera. Está rulando bastante por Estados Unidos. Y nos gustaría incluirla en una superproducción que estamos preparando para Netflix para 2022. No sé si estarías dispuesto, incluso habría posibilidad de que interpretaras uno de los papeles, que es un mexicano. En fin. Ya nos dices, nos devuelves la llamada cuando puedas. Wow, es increíble. Hemos escuchado tu canción de Yo soy el follana, yo soy buena persona, y que no te gusta que te critiquen, y queríamos utilizar la sintonía para la campaña presidencial de Obama 2022. Voy a volver, pero por favor, por ahora no podemos decir nada. Yo sigo aquí, chicos y chicas, ya sabéis que canta, yo soy el follana, que me gusta el baile, que soy muy buena persona, pero no me gusta que os pongáis a criticar, solo a criticarme a mí, que prometo que bailaré en todas las fiestas. Follana, iba a decir, Luis, tienes a todos menos al follana. Ojo, que se puede estar escapando el follana, está claro. Ojo, está ahí Warner Scorsese. Oye, Carlos, ¿tú cuando te decides abrir el business de El Momento Festivales, tú ahora tienes que tener algún tipo de información o algo de cómo va a ser esta desescalada? Porque de verdad es que estamos muy angustiados. Bueno, la verdad es que nos pasamos hablando todo el día con nuestro responsable de seguridad porque, voy a dar un brote verde, ¿no? Nuestra intención es tener la edición de 2021, ¿no? Ojo, bien. Bien. Como estamos hablando continuamente con seguridad y tal, y continuamente pues hay novedades, que ahora sí va a ser con público, que ahora no, que los espacios, que una aplicación con geolocalización. Bueno, hay un montón de incertidumbre porque yo creo que se van tomando las medidas muy semanalmente, ¿no? Entonces, esto es muy complicado trabajar en esta situación porque es una improvisación absoluta. Lo que era hacia la izquierda la semana pasada ahora resulta que pues cambia hacia la derecha, lo que estaba arriba está abajo y es súper complejo, pero bueno, nosotros tenemos ilusión también. Nuestro festival es un caso un tanto especial, ¿no? Porque tiene acceso gratuito, está basado sobre todo en una programación deportiva, de deportes urbanos y cultura urbana, y también tenemos un bagaje de hace mucho tiempo que hemos desarrollado pues un streaming que llevamos, pues si no estoy equivocado, sería el 10º año, ¿no? Entonces ya tenemos pues unos seguidores que en el peor de los casos que no se pudiese acceder físicamente, pues sí tendríamos un poco que activar esta parte y desarrollar y amplificar un poco la conexión con el seguidor a través del mundo digital. Pero insisto que es súper complejo esto porque es cambios continuos, día a día. Oye, Lidia, y por ejemplo, en tu caso, ¿sabes si desde la plataforma se están ya moviendo o activando nuevos protocolos o alguna cosa que nos dé un poco de luz? Porque claro, al final Piti es verdad que él nos estaba explicando que, bueno, hay unas posibilidades, pero como está todo el rato cambiando la movida, no sé si ya vosotros os estáis anticipando en plan, pues test serológicos como estaban haciendo en la Sala Apolo de Barcelona, o cosas que puedan tener una efectividad para que se puedan empezar a producir los eventos. Claro, todo esto es lo que explicaba antes, ¿no? Que bueno, se presentó el protocolo, ¿no? Para hacer eventos en contexto COVID. Entonces sí, se está presentando otra vez todo esto para demostrar de que podemos hacerlo. Ahora el 10 de marzo, en Madrid tienen una reunión con el Ministerio de Trabajo y entonces, a título personal, pues tengo esperanzas de que algún festival, eventos, conciertos se puedan hacer, pero estamos todavía, hablando.
Oye, una cosa, por ejemplo, y entonces, si tú tenías si tú te dedicabas a ser promotor de alguna... O sea, hay muchos promotores que entiendo que van a haber chapado el negocio, ¿no? Es que, claro, lamentablemente estamos viendo esto, que muchas agencias han cerrado, salas de concierto, por ejemplo, que es básico, ¿no? Porque no solo el verano son festivales, sino que luego durante el año las salas de conciertos son básicas para que pueda haber una gira. Estamos hablando de que, pues lo que comentaba, que llevan ya casi un año cerradas. Entonces, lo que no queremos es que nadie más desaparezca. No, yo tampoco. No. Luis, venga, Luis, optimismo. Comentabas antes que eres optimista respecto al tema festivales y demás. Ahora mismo, hace unos días, ha confirmado que el Primavera, por ejemplo, que 2021 chao, que pasa a 2022. ¿Cómo crees que va a ser la situación una vez esto se calme? ¿Crees que van a seguir estando los mismos festivales? ¿Van a desaparecer algunos? De festivales yo creo que sí, que va a ser un poco... Porque los grandes eran muy grandes y los pequeños eran pequeños y era una cosa más un poco que se hacía más que con dinero, con ilusión, ¿no? Y que era una cosa en plan de... Bueno, cosas de la zona, del pueblo. Pero el drama es lo que dice ella, el drama son las salas. O sea, esa es de verdad lo que al final, que es una industria, por lo menos la musical, yo no sé, o sea, entiendo que la musical de actuación es una industria un poco pequeña, claro. O sea, tú solo puedes tocar los fines de semana, sabes a dónde ir, todos los grupos pasan por las mismas salas, y que se pierda uno de esos espacios, eso sí que es un drama. Y los festivales al final es una cosa que pues siempre va a haber, porque al final se había convertido la industria, lo que pasa que el foco no eran los festivales solo, ¿no? Claro. O sea, que estábamos enfocados los últimos años a eso y ahora de repente nos hemos dado cuenta de que la música grabada también era importante. Que al final las canciones o tal, y la industria fonográfica es una industria que no tiene ayudas tampoco ni nada, ¿no? Y que ni es visible. Pero es cierto que para mí el drama importante son las salas. Es decir, oye, que esto era un poco lo que de verdad creaba un tejido. Total. Y ahora Y permanente, no solo estacional. Claro. Porque las salas están... Sí, están todo el año. Claro. El alquiler de 5.000 euros que tiene una sala en el centro de Madrid, pues claro... Sí, aguantar 60.000 euros al año perdidos. Tal cual. No sé si son 12.000 euros al mes de alquiler. Yo le quería preguntar a Ana que, por ejemplo, dentro de todo este drama que estamos hablando del momento cultura, ¿tiene que pasar necesariamente la cultura por una subvención? ¿O hay alguna fórmula, tú crees, que funcione sin necesidad de, pues eso, de, ay, que se arregle? Pero claro, luego siempre hay un fallo y una brecha. Hombre, claro, sí, pero o sea, las subvenciones es necesario, pero... No sé de qué manera podría existir otra manera que ayudara al teatro, a los conciertos, a la música, no sé, o sea, porque España vive de esto, la cultura en España... Es importante, sí, claro, es nuestro sello, desde luego. No, y digo que tira mucho de subvenciones, ¿no? En España, o sea... Igual que el cine, ¿sabes? Conseguir una subvención es complicadísimo para sacar una película adelante. Y bueno, es un poco lo mismo, supongo. Entonces, ¿qué dices de otro formato que...? Sí, otro formato en el que no tengamos todo el rato como que estar esperando como la subvención o qué pasa en la cultura, porque siempre al final ha sido como una consecución de cuando el IVA, cuando la piratería, o sea, siempre es como la bota en el cuello en la cultura. Entonces, sí, claro, España es eso, un poco así, ¿no? Con la cultura, ¿no? Siempre, como no se pone en el centro igual de lo importante, ¿no? Como la educación, pues... ¿Y crees que, cojeamos? Por ejemplo, el cine y las series no han sufrido tanto como han sufrido las cosas presenciales? No, o sea, es lo que más de rositas se está yendo de la situación. El cine así en las salas subido bastante, y las series supongo que mejor, claro, al final, ¿no? Por el tema de plataforma. Cierras un equipo, pasan todos PCRs, pasan todas cosas y están grabando y se dedican a eso y ya está. Claro, pero el cine, ojo, porque el cine, por ejemplo, muchas de las las distribuidoras no han querido sacar, no se han animado a sacar películas precisamente porque las salas no las compran porque la gente no va al cine. Entonces, tengo que decir, a todo esto, en plena pandemia y tal, mi tío compró un cine en Embajadores. ¿En serio? El cine de Embajadores es de mi tío y bueno, lo cuento porque él está muy contento y está muy feliz, está llenando el cine y entonces yo le pregunto, pero tío, ¿va bien? Dice, Ana, va súper bien, o sea, ¿no? Y yo lo cuento en la Glorieta de Embajadores y él que lo cuenta en los periódicos y dice, joder, que funciona, la gente del barrio está viniendo, estoy llenando las salas y bueno, que
no sé, que también hay una parte que creo que hay algo de luz en todo esto, o sea... Sí, no, claro. Igual que la música, música, por favor, cosas bonitas. Vamos a hablar de cosas buenas. Una diferencia abismal que creo que hay respecto al teatro y al cine, que es que en gran medida la música no se llega a entender como cultura como tal, en el sentido ¿Y cómo se entiende? En el sentido de que se suelen entender como ocio y como una experiencia que conlleva una consumición alcohólica, generalmente, en un contexto muy concreto, y ahora mismo la única manera de consumir música es yendo a un teatro, concretamente un teatro, sentado sin consumir nada. Entonces, supongo que el teatro a lo mejor tiene más luz en este sentido porque históricamente siempre se ha entendido como algo explícitamente cultural, de me siento, lo miro, etc. Mientras que la música siempre ha ido ligada a esto. Entonces, en ese sentido creo que estamos un poco peor porque como tampoco ha habido subvenciones para estimular la música como algo cultural, como por ejemplo en Francia. En Francia probablemente siempre se ha entendido la música como algo cultural, como un bien propio, mientras que aquí no, y es patrimonio suyo. Y aquí siempre hemos ido como a matacaballo, uniéndonos con discotecas, salas de conciertos y como una forma de consumo. Mismamente los conciertos no se entienden, los festivales no se entienden si no estás de farra bebiendo con tus colegas. Claro, sí. Entonces creo que ahí hay como una especie de brecha, ¿no? Bueno, una reeducación ahora, y educacional, ¿sabes? claro, de cultura como cultura o cultura además como experiencia de ocio, con alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quizás estamos un poco peor, no sé. Oye, ¿y qué dice el público a todo esto? ¿Están pesimistas? ¿Quieren volver? Con muchas ganas. En mis redes, por lo menos, están como te lo piden, ¿no? Sí, en plan, oh my God. De hecho, he tenido que decir que no a una gira que habíamos preparado de salas, porque las salas no abren, desgraciadamente. Entonces no puedo tocar, ni puedo ir a las ciudades, ni puedo hacer nada ahora, y están muy tristes, me escriben porque están tristes, sí. Y nosotros, o sea, por ejemplo, Piti, cuando todo esto termine, o sea, que todo esto termine, o cuando todo esto se suavice, o por lo menos cuando den el pistoletazo de salida, va a ser como los Sanfermines, o sea, la gente va a ir loca a los sitios. ¿Tú qué perspectiva tienes? ¿Qué sensación hay general de la gente? Totalmente, estoy de acuerdo con que todo el mundo va a salir a hacer planes, porque es que realmente yo no imagino, o sea, que estamos hablando de la generación Z, y si yo perteneciese a la generación Z con 20 años, o sea, en nuestra generación hubiésemos quemado autobuses, coches de policía, edificios y de todo. Entonces, yo creo que bastante bien se están comportando como para que van a salir y cualquier plan será bueno. Y lo que tratarán es de disfrutar el tiempo que no han disfrutado durante todo este tiempo que no se ha podido. Total. Y Lidia, una cosita así como rápida respecto del posible rescate que se pueda mantener. ¿Creéis que se debería de repartir a partes iguales entre artistas y trabajadores de la industria? Por supuesto, es que todos somos trabajadores de la industria, tanto seas, digamos, en la parte in front of the stage, que digo yo, delante del escenario, como toda la gente que está detrás. Pero claro, también habría que mirar cada caso, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un artista que es súper conocido, pues que digamos que su cuenta bancaria es muy buena, a un técnico que ahora mismo pues, no está trabajando. Es que claro, cada caso es muy particular, y más en el sector en el que estamos, que es, bueno, todavía faltan muchas cosas por hacer, no tenemos claro el CENAI que tenemos, son trabajos muy, pues que un día, unos meses tienes mucho trabajo, otros no. ¿Tenéis la sensación de unión respecto de los artistas, técnicos y artistas, Sí, porque digamos, Alerta Roja lo creamos para unirnos todos y todas, ¿no? Ya no solo artistas, técnicos, asociaciones. Alerta Roja es eso, la unión de todos y todas. Bueno, pues buena labor, porque lo que hay que hacer es efectivamente presionar y llevarnos todos lo mejor posible las cosas hacia un puerto en el que sea conciliable. Oye, Lidia, Piti, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Mucha suerte, mucho ánimo. Y bueno, pues a seguir con vuestra labor, que lo estáis haciendo fenomenal, y nada, y preparaos porque dentro de, seguro que muy poco, yo también quiero ser optimista, pues volveremos todos ahí a las calles, a nuestros festivales, nuestras praderas, ya sabéis. Volveremos. Muchas gracias. Un besito muy grande, chicos, y vamos a ver qué nos ha preparado, pues Kilgore es, ¿no? ¿Le conocéis, Kilgore? ¿Sí? Ah, Kilgore, mira a ver.
Chernobyl se despierta así de la primera noche de fiesta. Papá, mamá, que os quiero, que estamos súper bien y que nos estamos pasando genial. Una noche movidita de música. Por delante 5 días de festival, el más concurrido del verano, en total 50.000 al día, la mayoría jóvenes españoles. Lo eligen por el precio, de los más baratos de Europa. Nos costó 30 euros, fue el primer precio que salió y bueno, repetimos del año pasado. Por la música. Y por la radiación. Yo haría así, ¿eh? O sea, yo te lo digo. Trayecto Fallout. Hombre, está claro, ¿no? O sea, a mí me dicen un bebé casi y yo, te lo juro, me compro la burbuja esa de ir rodando y ya me da igual todo. Bueno, hemos incorporado, como siempre, pues a nuestra Juventud del Papo, as always. Él es Fernando Bautista, cantante y estudiante de Periodismo y Humanidades. Toma. Ole. He graduado ya. Hola, buah, qué barbaridad. Conchi Tavares, estudiante de Bellas Artes y Diseño también ella. Bueno, voy a empezar preguntando, chicos, bueno, pues tú misma, Conchi, ¿cómo te ha afectado no tener eventos culturales este último año? Pues yo creo que lo que más se ha notado sobre todo es mentalmente, porque nos hemos encontrado, yo creo que no soy la única en plan a la que le ha pasado, que tenemos todo el trabajo de siempre, de la universidad, trabajo en plan normal o cosas personales, familiares y tal, pero no tenemos ningún tipo de ocio, no descansamos. Y eso se ha notado, pero totalmente, mentalmente. O sea, está todo el mundo que es que un poco más y nos tiramos por el balcón. Es que es horrible. Que somos máquinas de producción del capitalismo, de clase. No lo digo yo, lo dice la directora de nuestro programa. Vamos del trabajo a casa y de casa al trabajo. Tal cual. Fer, ¿a ti cómo te ha afectado, cariño? Pues yo un poco la misma idea. O sea, parece que al final la cultura y el ocio sea un capricho y no es algo necesario para la gente joven y la gente no tan joven. Pero sí es verdad que a mí que siempre me gusta mucho salir de fiesta y tal, pues este año he ido a más eventos culturales que ninguno, precisamente también para concienciarme un poco de, no sé, de otras actividades que se pueden hacer y que se pueden disfrutar de otra manera, sin alcohol, por supuesto, y por ahora es lo que hay, también se puede disfrutar y sentir así. ¿Creéis que la cultura es un bien esencial? Sí, por supuesto. Sí, lo tenéis claro, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, ¿por qué las reivindicaciones del sector cultural son menos sonadas quizá que las de la hostelería o el turismo? Porque no se considera algo esencial, o sea, no se considera algo que forme parte de la vida, pero justamente en un momento en el que estamos, en el que la presión psicológica es súper fuerte, pues la cultura es salud, o sea, la cultura es terapia, la cultura es salud, la cultura es entretenimiento, es tener una conversación de algo diferente que no sea muerte, enfermedad y desempleo. Es algo vital. Y Conchi, estoy totalmente de acuerdo, sí. Conchi, ¿cómo crees que será la vuelta a la nueva normalidad? Pues yo creo que es súper crucial que tengamos en cuenta que, a ver, la gente quiere salir de sus casas, o sea, la gente está haciéndose el mejor eyeliner de su vida para irse al Mercadona, así que es que hay que aprovechar esta fuerza y esta energía. Y yo creo que hay que focalizarla sobre todo en... Ir al Mercadona con más fuerza que nunca. ¡A tope con los tomates! Hasta aquí el eyeliner, o sea, impresionante. Hostia. Oye, ¿y pues, qué alternativas has consumido, por ejemplo, Conchi? Yo creo que la clave está en buscar en tus comunidades, en tu barrio, tu pueblo, tus pequeñas ciudades, todas las alternativas que haya. Por ejemplo, yo vivo en Aranjuez y aquí no hay cine, pues en un auditorio que tienen, pues montan un cine cada semana y una vez a la semana aquello se llena de gente porque cualquier cosa, aunque sea una película de los años 50 que no verías nunca, dices, venga, es que me apetece que me dé el aire, me apetece ver algo, sí. Total. Fer, ¿y tú qué alternativas has consumido? Pues mira, mi salvación de estos últimos meses han sido las drag queens. O sea, las drag queens han salido por primera vez de la noche, han llegado a las tardes, a los fines de semana y a estar desde las 6 de la tarde hasta la hora de cierre de los sitios de ocio actuando. Y la verdad es que muchos días han sido mi salvación.
Ya era hora esas drag race en la calle. Bueno, chicos, pues yo creo que no sé qué mensaje tenéis respecto de la cultura así en general. No sé si pudieseis decir vosotras algo al ministro de Cultura, ¿qué le diríais? Yo sí quería decir algo, y es que yo creo que deberíamos de tener en cuenta, y esto es un mensaje ya no para el ministro de Cultura solo, o sea, que es como un rango muy alto, y a veces se nos olvida que desde nuestras propias comunidades y nuestras realidades podemos hacer cosas, que descentralicemos la cultura, que dentro de nuestros propios pequeños espacios intentemos crear mínimamente alternativas, y con eso también podemos intentar achacar o afrontar problemas como el alcoholismo o el problema problemas de salud mental, que es súper importante dar alternativas cercanas a todo el mundo, no solo en grandes ciudades, que se ha hablado también, y obviamente hay que hablar de ello, pero en pequeños pueblos, en ciudades que no sean capitales, todo esto hay que hacerlo también. Fer. Tenemos que invitar a la gente que está en su casa a que muestren un poco de valentía y que también se permitan disfrutar y salir cumpliendo las medidas, pero romper un poco el cascarón ya. O sea, ha pasado un año y en los últimos meses las cosas han ido a mejor. Hay que afrontar como un reto el volver a disfrutar y disfrutar de la cultura. Volver a disfrutar, que decía el canto del loco. Volver a disfrutar. Oye, es así, ¿eh? No ha sonado tan vieja la referencia, me alegro. Bueno, Conchi, Fernando, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros este ratito. Esperemos que os haya gustado. Como siempre, yo os pido, por favor, spam a vuestros amigos. Y nada, pues eso, que mucha suerte, mucho ánimo y a seguir consumiendo cultura, que la cultura es segura. O sea, que no lo pongamos ni en duda. Ese es el mensaje. Genial. Un besito. Halloween no es un delito. Bueno, y ahora nosotros, para cerrar aquí nuestro catálogo, una rondeta final pues positiva, esperanzadora. Vamos a por ello. Esto no sabéis a qué ojos puede llegar, chicos. O sea que a tope. Vale, a tope. A ver, yo estoy un poco pesimista porque... Sí, Sandra, y que tú tienes una cara que no puede ser pesimista. Joder, ya, yo es que siempre soy como mega alegre y tal, pero es que con respecto a esto, como a mí además me encanta tanto y me da tanto la vida girar, y la gira 2021 pues peligra peligrosamente, yo tengo una idea. A ver. Hacer cuadrados en los festivales. Ya no está Carlos. Que estás proponiendo una idea para... Bien, no, joder. Vale. Tengo una idea. Hacer cuadrados. Vale. Pues como cuando cercas a las ovejas. ¿Sabes? Que tú las cercas. Vale. Pues cercar. Entonces decir, aquí entran 3 personas. Vale. Y 3 personas, pero de pie. Porque yo hago música electrónica. Tienen que estar de pie. Entonces a mí no me vale que estén sentados. Vale. Yo necesito que me mueva el culillo ahí un poco. Vale. Así que los cercamos. Se meten ahí, no se mueven de ahí, con la mascarilla, a lo mejor... Sí. Y a lo mejor alguna cosa tipo, en plan, que los bordes sean como una línea Taser, para si se quieren salir, que respeten. Que respeten. No, yo confío en la gente. Lo que pasa es que... Alambrada electrificada. Puede que tenga sentido porque cuando le dan el pimple, luego nadie al volante. Claro. Sí, estamos de acuerdo que eso es así y que la responsabilidad pues se reduce un poco. Así que yo diría cercar, nosotros ahí a saco, con la P a saco, rabe a saco. Bien. ¿Mascarilla? Mascarilla y felicidad y amor para todo el mundo. Bien, me gusta tu idea. Bien hecho, sí. Luis, bueno, las claves del éxito no nos las vas a decir porque quieres seguir acaparando todos los sectores. No. Que vuelva a la normalidad y yo creo que todo el mundo vea que es un momento de puta madre como para ver... O sea, ya que todos estamos un poco con el discurso de la cultura es segura, hay que defenderla, pues que valga para algo y que se cree una narrativa que de cara a la próxima pandemia todos sepamos de cara que a la próxima pandemia, Luis. No, que no haya, pero de cara a lo que pase, que todo el mundo ya sepa que la cultura es segura y que no pasa nada. Es decir, Luis, ¿sabes cosas? No, ¿Sabe cosas? Luis, no. eres Luis Gates. ¿Sabes? Otro nuevo virus, ojo, Pero bueno, sobre todo eso, sacar el valor de que... Joder, vale. Que esto es Cuida tú a los chiquillos, ¿eh? Sí, que se deprimen. Cuídame, por favor. Aquí deprimidos. Cuídame a la chiquilla también. Ana. Y yo, pues, ante todo esto, pues decir que me parece que
yo he vivido mucho la generación Z de cerca, o sea, como que estaba, o sea, con la pandemia me refiero que he aprendido un huevo y entonces como que creo que también hay algo de esperanza en ellos y pienso mucho en ellos y en encontrármelos en un festival y bueno, y que hagan todo lo que yo he hecho en mis años. Pronto. No diremos qué has hecho. No, pero creo que es tan necesario, o sea, de verdad creo que lo que decía Fernando, ¿no? Como que es salud mental, entonces la birra que te tomas y conocer a gente nueva y es salud mental y reírte y eso es que es así, esos años de vida y eso va a hacer que mejore la situación de la salud. De una forma significativa, claro, entonces total. creo que es tan importante que bueno, esperemos que la gente que tiene que hacerse cargo de esto pues lo vea, lo entienda y que seguramente les pase a ellos, ¿no? Y a sus hijos y a sus hijas. Total. Yo pienso en sus hijos, ¿no? Es que a lo mejor les tienen encerrados en una habitación o algo así, ¿no? No, claramente no. Y entonces que yo creo que, en fin, que todos estamos en lo mismo. Es la primera vez en el mundo, en la historia, que nos ha pasado a todos lo mismo, ¿no? Total. Sí, a esta generación desde luego, sí, claro. Entonces... Ay, Darío, hope, please. Vale. Hope. Exacto. Cercar. Pope Paco. Abrir las cosas, por favor. Estoy volviéndome loco. Me he visto durante esta pandemia un concierto de Travis Scott en el Fornite. Tú cuando vas a un festival y vuelves a casa con la moña, pues mira, pillas la cama y bien. Cuando pillas una moña viendo un concierto en el puto Fornite, te tapas con una sábana de vergüenza ajena. Abrid las cosas. No tengo anécdotas nuevas. Vivo de la nostalgia a mis 27 años. Por favor, abrid las cosas. Yo lo pido por favor. Vale, que se pueden hacer bien. No quiero volver a ver un puto concierto en Fornite en la vida. Por favor. Eso es, cultura segura, respetito, dineritos si también hacen falta y un poquito de apoyo pues a todos los que conforman este mundo, que son muchos, insistimos, teatros, espectáculos, no solamente festivales, salas de cine, etcétera. Incluso, ¿por qué no decirlo? Los circenses que hacen así acrobacias, que a mí también me gustan mucho. Ojo, los acróbatas también tienen sus espectáculos y esas cosas. Circo del Sol. Por ejemplo. Bueno, el Circo del Sol concretamente se está metido en otros menesteres fiscales que a lo mejor no le vamos a ver. Exacto. Y el Mago Pop, por supuesto. No, los magos no me dan miedo. Y bodas. Exacto. Los BBC, las bodas, bautizos y comuniones, que son muchas cosas los reclamos. Ahí cantaba yo mucho antes. Anda, pues mira, ¿ves? Que queremos que vuelvan las bodas también para que Sandra vuelva a cantar. No, sobre todo y más importante, cultura segura, mucha pegatina, mucha diversión. Escríbenos si quieres pues alguna sugerencia, alguna idea. genplace@rtve.es. Próximo programa, sorpresa, sorpresa. Lo estarás viendo tú por aquí, ¿eh? Y yo fliparé cuando lo vea también. Síguenos en todas nuestras redes sociales, sobre todo y más importante, en Twitch. En Twitch déjanos de seguir, de hecho, mira. No. Twitter, Instagram, YouTube, estas cosas. No lo hagáis. Bueno, haced lo que os salga de la cuca. Os queremos mucho, chicos. Cultura segura. Cultura segura.